estaremos conversando acerca de un tema bastante importante que es la partición. Empecemos. Nuestro Código Civil en ningún momento define lo que es la comunidad, pero para poder hablar del tema de la partición tenemos que repasar los temas que están en nuestro Código Civil. Uno tiene que ver con lo que está establecido en el título 4, desde los título 4, desde el artículo 759 al 770. Después tenemos que repasar lo que son las normas que rigen la partición, que están exactamente a partir desde el artículo 1066, y las normas que rigen la sociedad, que la encontramos en el artículo 1649 al 1683. Estos tres temas están bastante ligados. ¿Por qué? Porque para poder exigir una partición, entonces se tiene que pertenecer a una comunidad. Y esa comunidad en nuestras leyes venezolanas quedarán establecidas, uno, bien sea porque unas dos personas deciden casarse. Recuerden que en nuestras leyes solamente se permite el matrimonio entre un hombre y una mujer. Esas personas tienen hijos, y esos hijos entonces entran a pertenecer a otra comunidad. Entonces el matrimonio da por ley una unión estable marital, y los hijos entonces pertenecen a una comunidad. En el caso de fallecer uno o ambos, entonces esos hijos quedan a formar, o pasan a formar la comunidad hereditaria. Pero también se puede dar el caso, por ejemplo, de que dos personas deciden vivir juntas, y entonces allí nace una unión estable de hecho. En nuestro Código Civil, en el artículo 767, establece lo que es la definición de una comunidad de hecho. En una comunidad de hecho también se puede llamar concubinato, aclarando que en esa comunidad de hecho no necesariamente tiene que haber las relaciones sexuales para poder existir. Entonces, dos personas o tres personas que deciden, por ejemplo, comprar una casa, allí están formando una comunidad. Entonces, en el determinado momento que se muere, por ejemplo, papá o mamá de la comunidad conyugal, o deciden separarse, entonces allí comienza lo que es el proceso de la partición. ¿Por qué? Porque nuestro Código Civil venezolano, en el artículo 768, es claro, dice que nadie puede ser obligado a permanecer en una comunidad. Por eso es que muchas veces vemos el caso de que se mueren los padres y el hermano prácticamente al otro día ya está pidiendo su parte, porque indiscutiblemente él, como merecedor de esa porción, es válida, que no quiere compartirla ya, y quiere que se le dé lo que le corresponde. Entonces, fíjense, en lo que tiene que ver las clases de particiones, entonces las particiones pueden ser una partición juiciosa, pues, ¿verdad? Una partición que en el razonamiento de las personas puede ser amigable, o puede ser una partición judicial contenciosa, porque resulta que nos llevamos mal, o yo creo que tú te mereces menos y yo me merezco más. Entonces allí entra lo que es una partición judicial contenciosa, o una partición judicial no contenciosa, bueno, que sencillamente vamos y estamos de acuerdo con la porción que nos corresponde, pero estamos claros que es lo que nos corresponde. Por ejemplo, en el caso de que se solicite la partición, tiene que cumplir con unas características propias establecidas en el artículo 340 del Código de Procedimiento Civil venezolano. Allí tiene que estar a razón de qué es esa partición, de qué comunidad proviene, si es una comunidad conyugal, si es una comunidad de unión libre de hecho, o una comunidad hereditaria.
Entonces tiene que también establecerse claramente cuál es la porción que le corresponde a cada uno. Eso tiene que estar en el libro. Puede ser que de esa partición exista, digamos que disyuntiva, no estoy de acuerdo con la porción que espero recibir, o que sencillamente yo no pertenezco a la comunidad y entonces resulta que porque me crió mis abuelos y que no gozo de los apellidos de ellos, pero que gozo el estatus de ser hija, entonces quiera recibir porción de eso. Entonces sencillamente ante la ley yo debo de cumplir con las características de poder tener el mérito legal para poder pertenecer o recibir parte de esa partición. Entonces fíjense, tiene que estar claros, establecidos desde nombres, apellidos. Entonces esa especificación la vamos a encontrar, entonces, como le dije anteriormente, en el artículo 340 del Código de Procedimiento Civil. También cabe destacar que, por ejemplo, en ese libelo necesita hacerse unas reparaciones bien sea leves o unas reparaciones graves. Por ejemplo, una reparación leve, que resulta que se les olvidó o se omitió el número de cédula de una persona, o que hubo una pequeña malinterpretación de la forma de cómo se escribe el nombre. Pero una reparación grave es que sencillamente se les está olvidando nada más y nada menos que incluir a una de las personas correspondientes a la comunidad. Entonces esa sería una reparación grave. Cabe destacar, por ejemplo, que en nuestras leyes contempla la figura de un partidor. Un partidor es la persona que se va a encargar de repartir, como así lo establecen las leyes, la porción correspondiente a cada una previa a las verificaciones. Un partidor no va a estar detrás de los comuneros o detrás de la comunidad diciendo, mira, necesito que me entreguen tal o cuales documentos. No, se supone que todos los pertenecientes a esa comunidad, los interesados, tienen que consignar la documentación propia de lo que ellos corresponden que le toca. ¿Ves? Entonces si tienen casa, entonces tienen que estar en el expediente, que si tienen terrenos, todo eso tiene que estar en el expediente, las documentaciones propias, carros, todo lo que él diga que corresponde una porción. Entonces, por ejemplo, a la hora de repartir también se tiene que tener claro, por ejemplo, supongamos que dos personas se casan, tienen hijos y fallece uno. Entonces resulta que como son 4 hijos, dicen, bueno, listo, como esto era de mi papá, entonces resulta que vamos a dividirlo entre 4. Pues no, nuestras leyes venezolanas también contemplan la porción del cónyuge que entraría más o menos a decir que como socio, por así decirlo, le pertenece o le corresponde un 50%, pero que del otro 50% que tiene que ser dividido entre los 4 hijos más, se debe de incluir la porción de ese cónyuge sobreviviente, porque así lo establecen nuestras leyes venezolanas. Entonces, por ejemplo, que tenga hijos por fuera previo de la relación y entonces resulta que no, mira, es que esto era de mi papá que comenzó junto con mi mamá. Bueno, no, también hay que incluir a esa porción de esos hermanos que están fuera de esa relación. Pero en el caso, por ejemplo, que sean los dos que fallezcan, entonces también hay que estudiar con la proporción real que le corresponde a cada uno, porque no es que si mi papá tenía 2 hijos por fuera, más nosotros que somos 4, y entonces resulta que todos lo vamos a dividir entre 6. No es así. ¿Por qué? Porque resulta que de la unión de mi papá y de mi mamá somos 4, pero que de la unión que tenía por fuera papá antes, entonces están 2. Y esos 2 no les va a corresponder igual a la proporción porque no eran hijos de la madre, de mamá, en el caso supuesto. Entonces todo eso hay que estudiarse previamente porque eso tiene que estar incluido en el libelo, la porción, la proporción, entonces que corresponde. Entonces, como hemos dicho, la partición justamente consiste en el acto de repartir, que lo hace a través de un partidor que es nombrado en este caso por el juez. El juez le dice, bueno, mira, ustedes se tienen que poner de acuerdo con este señor que es el partidor, que ustedes tienen que decir, establecer
cuáles son digamos, todos los bienes, las posesiones que van a hacer a ir a repartición y cuál es la proporción que supuestamente le corresponde a cada quien, sin dejar por fuera a ninguno, porque entonces ya eso entraría en nuestro marco jurídico en otras penalidades o en otras situaciones que acarrea pena. Se puede decir, por ejemplo, que las funciones del repartidor, podemos decir que entonces una persona que tiene que garantizar ante el Estado venezolano, porque está fungiendo allí en representación como tal, tiene que cumplir las características, no puede estar, digamos que parcializado hacia uno de los bandos o otro bando, hacia ningún particular. Tiene que ser lo más justo, lo más equitativo, ético y moral. Debe conocer las leyes y debe de tener claro el tema de lo que son las particiones y a quién le corresponde y a quién no, tomando en cuenta que debe dominar lo que es la comunidad, debe de dominar lo que es la partición y debe de dominar lo que es la sociedad. En los actuales momentos aquí en Venezuela se están dando unas situaciones que son bastante novedosas. Por ejemplo, tenemos lo que es el concubinato putativo, y eso. Entonces son cosas que permiten que la persona que va a ser el repartidor esté completamente actualizado, que tenga ética, moral. Entonces, con relación al libelo, debe de cumplir las características, pero que también pueden tener en nuestro artículo de Código de Procedimiento Civil todo lo que establece para que él pueda enmendar o subsanar, digamos, que algunas situaciones que se puedan encontrar. Entonces, muchísimas gracias.